La década de 1990 es para muchos de los videojugadores de hoy en día, sobre todo aquellos que tienen 30 y tanto de años o más, una de las mejores décadas de la historia en el mundo de los videojuegos. Y esto es debido a que en la década de los 90 vieron la luz muchas de las franquicias que hoy en día más anhelamos, más nos gustan o inclusive siguen vivas y más populares son. Es por eso que en el video del día de hoy decidimos hacer una lista de los 10 videojuegos más influyentes, más importantes y más relevantes que vieron la luz en 1990. Eso sí, para elaborar esta lista tan complicada y tan delicada tuvimos que ponernos algunas reglas porque si no se iba a descontrolar. Así que nos pusimos dos reglas básicas. La primera es que esta es una lista y no un ranking. Así que no vamos a ir del puesto número 10 al puesto número 1 porque ordenar los juegos que vas a ver a continuación del 1 al 10 es bastante complicado porque son todos muy relevantes. Y la segunda regla que escogimos fue poner un solo juego de cada franquicia para no terminar con 3 Mortal Kombat, 3 Marios y 3 Zeldas. Y recuerda que la lista está hecha para valorar todas esas joyas que salieron durante los 90 y que seguramente tú recuerdas haber jugado si es que estás igual de viejo que yo. Seguramente. Y si no estás tan viejo, bueno, son los juegos que tienes que conocer para saber cómo es que terminamos donde hoy estamos. Porque todas estas franquicias que vas a ver a continuación, que tuvieron su pico de éxito en los 90s, hoy en día siguen vivas. No como las bandas de rock de los 90s, que pues el rock es diferente. Los invito a suscribirse, los invito a likear este video y por supuesto a compartirlo si les gustan los top de videojuegos, porque dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y si hablamos de videojuegos relevantes en los 90s, no podemos evitar empezar por Doom, la franquicia que definió los juegos de acción en primera persona. Y para muchos, Doom es el mejor juego de la historia de Doom, aunque suene relevante y absurdo, y ni siquiera sus secuelas, superiores técnicamente, han podido mejorar su excelente diseño de niveles y el cóctel de acción frenética, música y violencia. Doom es tan grande que al día de hoy hay ports no oficiales que corren el juego en cualquier dispositivo con pantalla que exista en el mundo, desde calculadoras científicas hasta impresoras, cámaras digitales e incluso test de embarazo. Y después de muchos años de letargo, ID Software revivió la franquicia en 2016 con el excelentísimo Doom y confirmó que volvió para quedarse con su secuela Doom Eternal. Aunque lo que todavía nos deben es un modo multijugador que nos dé partidas a la altura de aquellas noches jugando en LAN donde Doom original era insuperable. Y si Doom llevó la violencia al límite en los videojuegos de acción en primera persona, Mortal Kombat se convirtió en el abanderado de la violencia gratuita y explícita en los videojuegos, generando cambios en la industria que perduran hasta el día de hoy. Sí, Mortal Kombat es la razón por la que existe la calificación en los videojuegos, porque antes de Mortal Kombat no le ponían calificación a los videojuegos, pero el juego fue tan brutal que empezaron a ponerle calificación a los juegos. Pero para esta lista no escogimos Mortal Kombat 1, escogimos el 2. ¿Por qué? Fácil, porque el 2 tiene más personajes, gráficos más detallados, más movimientos y mejores escenarios, más fatalities especiales y pues muchísima más violencia. Mortal Kombat 2 es una secuela perfecta porque expande el gameplay en todo sentido y no complejiza los controles ni tampoco cambia la esencia del primer Mortal Kombat, sino que lo mejora totalmente. Mortal Kombat 2, al igual que muchos de los juegos que vas a encontrar en esta lista, muchos, no todos, los puedes agarrar hoy en día y jugar perfectamente porque son juegos perfectos. Se vienen los comentarios, ¿eh? Se vienen. Pero mientras que Mortal Kombat era la expresión máxima de un grupo de gringos divirtiéndose en un estudio de desarrollo, Street Fighter era la saga seria que se convirtió de inmediato en el estándar de calidad para el género de las peleitas. Street Fighter 2 The World Warrior fue un fenómeno inmediato, pero la versión superior del juego era la Champion Edition, que expandía el elenco de personajes de 8 a 12, permitiéndote usar a los jefes
jefes del juego. Pero eso no era todo, porque en esta nueva versión se arreglaron bugs, se modificó el balance del juego, se introdujo algunos cambios en los escenarios, se cambió la rutina de la inteligencia artificial y quizás una de las cosas más importantes, se le permitió a ambos jugadores escoger al mismo luchador. Sí, es cierto que Capcom básicamente lanzó un parche en forma de una cabina nueva y volvió a sacar un juego, pero aquí está el mejor Street Fighter de los 90s. Y uno de los mejores juegos de toda la década de los 90. Y de los enormes arcades pasamos a la pequeñita Game Boy para hablar de una de las franquicias más importantes de la historia del gaming, que no solo definió a toda una generación, en la que me incluyo, sino que crece en popularidad y se mantiene vigente después de casi 30 años, al igual que todos los juegos de esta lista que aún siguen vigentes. Por supuesto que estamos hablando de Pokémon y de esta saga que nació a comienzos del 96 en Japón y que se expandió a todo el mundo. Originalmente los colores de este videojuego eran rojo y verde y la edición azul fue lanzada poco después. Pero en esta lista puse la edición azul y la edición roja porque es la que nos llegó a nosotros aquí en Occidente. Miren, no los voy a subestimar contándoles por qué Pokémon es una de las franquicias más importantes del gaming y por qué Red and Blue hicieron escuela. Solo les voy a decir que basta con ver las decenas de cientos de clones que generaron en la televisión, en los videojuegos, en las historias, en el manga, en lo que se te ocurra. Y todo nació con esto que estás viendo en pantalla. Además que Pokémon fue el primer juego, la primera saga de videojuegos en generar el concepto de dualidad, lanzando dos versiones del mismo juego al mismo tiempo. Obviamente para que compraras las dos versiones o interactuaras con otras personas que tuvieran la otra versión para intercambiarte los Pokémon. Eso no se había visto nunca jamás en el gaming y de hecho hoy en día sigue siendo muy difícil de replicar. Así que fíjense si fueron pioneros con Pokémon los de Game Freak, que ya deberían seguir cambiando la fórmula. Y ya les digo que Nintendo va a tener varios puestos en este listado porque pocas compañías han sido tan influyentes en la historia de los videojuegos como Nintendo. Y pocos juegos han resultado más relevantes que el Super Mario 64. El primer gran título de plataformas tridimensional, y vengan a decirme lo que quieran en los comentarios con Spyro y no sé qué cuánta cosa más, pero Super Mario 64 es el mejor. Y ya les dije, voy a ver comentarios enojados de algunas personas, pero hermanos, amigos y amigas, Super Mario 64, vamos. Es cierto que Super Mario 64 hoy en día es bastante duro de ver y la cámara es un completo infierno, pero cuando salió el juego en 1996 marcó el camino para el resto de la industria, ofreciéndonos un enorme espacio para explorar y una estructura tipo hub que se convertiría en el estándar de la serie incluso hasta el día de hoy. La diversidad de actividades, la variedad de desafíos, la complejidad en los niveles y la forma en la que Nintendo consiguió llevar los icónicos personajes del 2D al 3D representan una verdadera revolución en el gaming, en especial porque eran acompañados por el nuevo stick analógico que no tardó en ser implementado por la competencia. La mejor forma de entender el impacto que tuvo Super Mario 64 es ver cómo otros juegos de la época, como Croc o Babsy 3D o incluso juegos como el Pandemonium, intentaron copiar la fórmula de Super Mario 64 y no lo lograron. De hecho, otros juegos que más o menos estuvieron a la altura, pues no llegaron a ser tan relevantes como el ya mencionado Spyro. Y no podíamos tener una lista de los juegos más influyentes de la década de los 90 sin incluir alguna de las aventuras gráficas de LucasArts, que marcaron a fuego en la infancia y la adolescencia de millones de jugadores cuarentones alrededor del mundo. La pregunta era, ¿qué juego poníamos? Si poníamos Full Throttle o poníamos The Day of the Tentacle o el Indiana Jones y el Destino de Atlantis o el Grim Fandango, que es mi preferido de todo lo que es los juegos de LucasArts. Pero la respuesta era obvia, había que poner al Secret of the Monkey Island. Porque el juego de Ron Gilbert, Tim Schafer y Dave Grossman sigue siendo una de las mejores aventuras gráficas de la historia y Guybrush, uno de los personajes más icónicos de los videojuegos. El humor, la dirección de arte, los puzzles que conocemos de memoria y la banda de sonido que se ha vuelto
vuelto una especie de himno del gaming, continúan teniendo el mismo impacto hoy en día que hace 3 décadas. Y este título confirmó recientemente su vigencia con la salida de la tercera entrega de Monkey Island, o sea, otra franquicia que sigue viva. Y del humor de un grupo de piratas delirantes y borrachos pasamos al terror de una de las mejores secuelas de la historia, el Resident Evil 2. Sí, es cierto que Resident Evil 1 marcó una época, pero como sucedió con Mortal Kombat, el original fue solo la puerta de entrada a un mundo que tocó su punto más alto en su segunda entrega. Capcom sabía que tenía oro entre las manos y por eso se propuso hacer un juego mucho más ambicioso que el primero, con 2 historias que se desarrollaban en paralelo, recorriendo las mismas locaciones en diferentes momentos. Amigos, sé que esto hoy en día puede sonar a algo común y corriente, pero en ese momento te volaba la cabeza. Eran 2 historias en un mismo videojuego. Una completa locura. Sí, está bien, hubo otros juegos que también lo hicieron, otros juegos de rol, quizás japonés, que lo habían hecho antes, pero este fue el que más nos impactó, porque además estaba lleno de zombies y podíamos disparar armas. ¡Qué mejor combinación para un adolescente con una consola de videojuegos! Más enemigos, más locaciones variadas y detalladas que en el 1 y la interacción entre los 2 personajes de la historia principal, cuyas acciones afectaban la historia del otro. Todo esto hizo que Resident Evil 2 sea uno de los mejores juegos de la saga, que a su vez se convirtió en la mejor remake de Capcom. Sí, Resident Evil 2 Remake es la mejor remake de Capcom. Y no me importa. Y lo voy a hacer para siempre. Y voy a ser joven toda la vida. Nada, es lo que pienso. Ese es un punto de vista personal. Y comenzamos esta lista hablando de Doom, que marcó el camino para los juegos de acción en primera persona, pero solo 5 años después de que saliera el Doom, el género de shooter o de acción en primera persona se revolucionaba de nuevo con Half-Life, el primer juego de Valve, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia del gaming y sin duda uno de los más influyentes. Half-Life era algo completamente diferente a lo que se conocía hasta entonces, con un protagonista silencioso pero con personalidad y una historia contada a través de una narrativa inmersiva sostenida por diálogos orgánicos en la que Gordon no es una fantasía de poder para el jugador, sino un verdadero sobreviviente a un evento cataclísmico. Sé que destacar estos elementos hoy en día pueden sonar un poco tonto o algo común que encontraríamos en cualquier juego actual, pero en 1998 Half-Life le demostró a toda una generación de creativos que había otra forma de contar historias y que tal vez los enemigos no sean las criaturas de otra dimensión que siempre se imaginó el gaming, sino un burócrata que está detrás de ellas. Todos tenemos un momento favorito con Half-Life o algún momento que nos marcó si lo jugamos cuando éramos más niños. Pero si no lo jugaste, te comento que sería interesante que lo jugaras o por lo menos que lo conocieras o conocieras su historia, porque este es uno de los juegos más influyentes de la historia del gaming moderno. Half-Life revolucionó la forma de narrar un juego de acción en primera persona, pero algunos meses antes, Hideo Kojima nos había volado la cabeza y demostrado que los juegos también pueden ser una película de Hollywood con Metal Gear Solid en PlayStation 1. Porque Metal Gear Solid fue un antes y un después para la industria, para PlayStation y para el mismísimo Hideo Kojima, que pasaría a convertirse en una especie de estrella de rock del gaming. Aprovechándose del poderío de la primer consola de Sony, el Hideo retomó la historia de su vieja saga Metal Gear para introducirnos en un mundo de espionaje y misterio internacional, salpicado con elementos fantasiosos y hasta sobrenaturales. Los trucos de cámara, los múltiples secretos, la inteligencia artificial del juego y los recursos cinematográficos, como esa pantalla de títulos que sigue corriendo una vez comenzado el juego, hicieron del título una experiencia completamente diferente. Y sí, Konami va a mantener la franquicia como rehén y probablemente nunca tengamos un nuevo Metal Gear de Kojima, pero siempre podremos volver a Metal Gear Solid o ver algún gameplay y recordar aquellos viejos tiempos en los que todo esto nos parecía absolutamente fantástico y surrealista y siempre decíamos la misma frase año tras año: cómo mejoraron los gráficos de los videojuegos, ahora parecen casi una película. Hay varias frases que representan a un videojugador de cualquier edad.
Yes, cómo mejoraron los gráficos. Parece una película. Lo decimos hace 30, 40 años y lo seguimos diciendo. Yo lo digo todo el tiempo, año tras año. Y en ese entonces, yo me acuerdo, Resident Evil 2, Metal Gear, de estar mirando y decir, no puedo creer esto parece una película de acción. Así de viejos estamos, amigos. Escriban su edad en los comentarios. Así sé qué tan viejos están. Y para confirmar que 1998 fue uno de los mejores años en la historia del gaming, cerramos este cuarteto de juegos del 98 con el juego que, durante 2 décadas, definió a la franquicia Zelda. Sí, como Super Mario 64, Ocarina of Time trasladó de manera impecable el mundo 2D de Zelda a las 3 dimensiones, y lo hizo con una aventura casi perfecta, excepto por ese maldito templo del agua, que aprovechó la nueva tecnología de la Nintendo 64 para expandir el gameplay de Zelda con nuevas mecánicas y sistemas. Además, con Zelda Ocarina del Tiempo, Nintendo fue inteligente y utilizó la narrativa del juego para definir la línea de tiempo de toda la franquicia Zelda, explicando los eventos de los diferentes juegos de la serie a partir del concepto de viaje en el tiempo y diferentes realidades. Un recurso muy inteligente que ahorró mucho tiempo y esfuerzo a los futuros productores de juegos de Zelda. La música, la variedad de actividades, el sentido que el juego le da a la exploración y el revolucionario sistema de combate con el llamado Z-Targeting resultan en un juego que, a diferencia de Super Mario 64, es perfectamente jugable hoy en día. Para los jugadores más modernos, ay, qué de viejo es decir eso, para los jugadores más jovencitos, les cuento que el impacto de Ocarina of Time o de, por ejemplo, Super Mario 64 es el mismo impacto que causó Zelda Breath of the Wild. Fue un punto de quiebre, fue un antes y un después que no solo influyó sobre la franquicia de Zelda, sino sobre todos los videojuegos, porque hay muchos elementos que se tomaron de ese juego para construir otros juegos o complementar otras ideas. Y cerramos la lista con el juego que hizo que todo Occidente descubriera el género de rol y el combate por turnos, o por lo menos de forma popular, el Final Fantasy VII. Y sí, ya sé que los fundamentalistas del género van a decir que otros Final Fantasy son superiores, o que otros juegos de rol japonés son superiores, pero no me importa, no me interesa, no hay ninguno más popular y trascendente que Final Fantasy VII. Y sí, hoy los gráficos de Final Fantasy VII son superados por cualquier teléfono celular promedio, pero en su momento las escenas pregrabadas que hicieron que Square Enix abandonara Nintendo por el PlayStation eran descomunales. Y el género videojueguil que tiene Final Fantasy VII no era un género popular en Occidente. Ninguno de nosotros había jugado algo del estilo, o por lo menos no el jugador promedio. Y cuando abordamos Final Fantasy VII por primera vez, pues nos quedamos sorprendidos y muchos enamorados para siempre. No es mi caso, porque a mí este género no me fascinó, pero sí que me interesaba mucho cualquier juego que fuera de este estilo, porque me parecía algo novedoso. Final Fantasy VII trascendió los límites del propio juego y generó su propio universo compuesto por varios spin-off y varias películas, y hasta llevó a Square Enix a declarar oficialmente en Japón el 31 de enero como el día de Final Fantasy VII, honrando la fecha del lanzamiento de este juego, y esto es real, amigos y amigas. Y hoy en día, Final Fantasy VII sigue vivo. De hecho, seguimos esperando la siguiente parte del remake de Final Fantasy VII. Pasaron más de 20 años y aquí estamos actualmente hablando de todos los juegos de esta lista. De hecho, fue uno de los conceptos que tuvimos en cuenta a la hora de elaborar esta lista. Que sean juegos que fueron tan relevantes que hoy en día se siguen reinventando. Porque esto es una locura. Excepto Metal Gear, que es porque, bueno, Konami está como que empecinado en que no pase nada con Metal Gear. Todos los juegos de esta lista siguen vivos, reinventándose, creciendo. Street Fighter y Mortal Kombat dominan las escenas de los juegos competitivos de pelea junto a otros exponentes. Final Fantasy sigue vivo, Resident Evil sigue vivo. Monkey Island, pues salió la tercera parte hace poco. The Legend of Zelda, ahora nos sale uno nuevo dentro de poco. Half-Life está totalmente muerto y son dos. Y son dos los juegos que están muertos, pero hey, 2 de 8. No, bueno, Half-Life
La verdad es que... ¿por qué no se deja de joder Valve, no? Escríbanme ustedes en los comentarios cuál es el 11º juego, cuál es el que me faltó en esta lista, cuál es el que ustedes hubieran puesto porque así lo quieren, así lo vivieron o así les parece, que los voy a estar leyendo y respondiendo. Al final de este video les dejo otros tops para que se diviertan viendo tops de videojuegos. ¡Ja! Bye.